Kösem Sultan nació en 1589 y falleció el 2 de septiembre de 1651. Fue una sultana otomana que ejerció fuerte influencia en la política otomana durante varias décadas de su vida, en un momento en que las mujeres del palacio disfrutaban de una autoridad significativa, incluso ya formalizada, dentro del palacio. Kösem entró en la influencia palaciega a través de su matrimonio con el sultán Ahmed I. Como muchas novias reales, se decía que ella era de origen griego y muy hermosa durante su juventud. Su indiscutible belleza la ayudó a ganarse el favoritismo de Ahmed I y, combinada con su impecable inteligencia, pudo ganarse una considerable autoridad e influencia en el palacio entre sus esposas. Tras la muerte del sultán Ahmed en 1617, ella utilizó su influencia para apoyar el reclamo de su hermano, Mustafa I, al trono. A este se le consideraba un enfermo mental y Kösem pudo ejercer el poder a través de él, pero luego fue declarado incompetente y depuesto después de solo 3 meses. Mustafa fue reemplazado por Osman II, hijo de Ahmed a través de otra esposa, y Kösem fue marginado, pero el reinado de Osman se vio truncado después de que una revuelta del cuerpo genízaro en 1622 que acabara con su vida. Mustafa fue nuevamente reinstalado temporalmente. El hijo de Kösem, Murad IV, se convirtió en sultán en 1623, otorgando a Kösem el prestigioso puesto de valide sultán, madre del sultán. Esta posición poderosa, completa con pompa y circunstancias, había ganado considerablemente más autoridad en las últimas generaciones, especialmente a medida que la autoridad del gran visir había disminuido. La posición de Kösem era tanto más poderosa cuanto que disfrutó de plena regencia durante los primeros 5 años del reinado de Murad, cuando éste aún era menor de edad. Cuando éste alcanzó la mayoría de edad, gobernó con mano dura, pero en ocasiones se sabía que consideraba la opinión de su madre. Continuó gobernando hasta su muerte en 1640, presuntamente relacionada con el consumo crónico de alcohol. El trono pasó entonces a Ibrahim, el único hijo que le queda a Kösem. Su gobierno estuvo marcado por negligencia y mala gestión cuando Kösem perdió la oreja y abandonó el palacio. Aunque estaba ausente del palacio, sus relaciones e influencia en la corte permanecieron intactas. En 1648, con el imperio en un estado lamentable, por no decir paupérrimo, ella y otros funcionarios de la corte conspiraron contra Ibrahim y los genízaros lo derrocaron. Mehmed IV, el hijo de 6 años de Ibrahim, fue su sucesor y Kösem volvió a ejercer la regencia. El título de valide sultán pasó naturalmente a la madre de Mehmed, Turan Sultán, pero Kösem siguió siendo su superior con el nuevo título de Buyuk valide, abuela. Se produjo una rivalidad entre los dos, cuando Turan comenzó a formar su propia facción dentro del palacio y entre los militares. Kösem conspiró para derrocar a Turan Sultán deponiendo a Mehmed y reemplazándolo con su medio hermano, cuya madre no representaría una amenaza a su autoridad. Turan Sultán se enteró de este complot y se adelantó a ella. El 2 de septiembre de 1651, Kösem fue estrangulada en medio de la noche por hombres del séquito de Turan Sultán, quienes supuestamente usaron hilos de cortinas o sus propias trenzas para matarla. Hasta luego.